Saludos, Dios le bendiga en este día. Estamos con Primera de Reyes, capítulo 1. Hoy comenzamos, como les dije en la introducción, un estudio de estos dos libros que corresponden a lo que significó la división y la caída del reino de Israel, hacia el norte y hacia el sur. Esto lo vamos a ver y lo vamos a estudiar capítulo por capítulo. Vamos a ir viendo versículo por versículo y trataremos de que se haga de esta forma, de tal manera de que Dios nos hable a través de sus enseñanzas. Yo creo que cuando nosotros aprendemos los mandamientos del Señor, estamos haciendo lo que David le recordó a su hijo Salomón antes de que Salomón tomase el trono de Israel. Guarda, hijo mío, la ley de Jehová para que prosperes en todo lo que emprendas. Comenzamos hoy de esta manera, Primera de Reyes, capítulo 1. Nos cuenta este capítulo que el rey David ya estaba bastante viejo y por lo tanto se rumoreaba en el reino de que ya estaba a punto de partir. También David lo sabía, ya que él, tiempo atrás, ya estaba preparando sus cosas para partir de este mundo. Y la historia dice que David tenía un hijo, uno de sus hijos llamado Adonías, fue un cuarto hijo que él tuvo, que quiso apoderarse de su reino, quiso tomar mediante el engaño el reino de Israel. Adonías era un hombre, según cuenta la historia, según cuenta la Biblia, un hombre inteligente, un hombre de buen parecer, pero que sin embargo tenía malas intenciones. Damos gracias a Dios de que Dios es todopoderoso y sabe Él manejar mejor que nadie las situaciones de esta vida, ya que Adonías, dice la historia, organizó un banquete, organizó una fiesta para apoderarse de aquellos que eran fieles a David y quedarse con la amistad de ellos. Pero no logró su fin. Dice que en este banquete muchos le siguieron a Adonías. Él allí comenzó a autoproclamarse rey, cuando en realidad la palabra del Señor, el mandamiento del Señor era coronar a Salomón. Según la profecía bíblica, el rey Salomón habría de traer paz a Israel. Pero Adonías no estaba en los planes de Dios. Y cuando algo no está en los planes de Dios, lamentablemente eso va camino al fracaso. Y esto es lo que le pasó a Adonías. Organizó una fiesta, quiso tomar el trono por la fuerza, pero lamentablemente no le salió. Y nos cuenta la historia que el profeta Natán descubre la rebelión y avisa a Betsabé, a la madre de Salomón, lo que Adonías estaba haciendo. Por lo tanto, Betsabé urgentemente pide hablar con el rey David y Betsabé le cuenta al rey David las cosas que estaban sucediendo. Vemos allí simbólicamente a Natán hablar con Betsabé contándole la rebelión de Adonías. Y entonces a partir de aquel momento Betsabé sale urgentemente a contarle a David que lamentablemente Adonías estaba organizando una gran celebración para autoproclamarse rey. Y fue ahí cuando Betsabé trajo a Salomón, a un pequeño, y le dijo: Rey, mi señor, recordá que vos me dijiste que por mandato de Dios, mi hijo Salomón, sería proclamado rey. Pero he escuchado de que Adonías, tu otro hijo, anda por allí haciéndose proclamar señor de todo el reino.
Entonces dice la historia que Salomón le dijo, no, no será así. No será Adonías el rey, sino que tu hijo Salomón, será el sucesor a mi trono. Y así fue. Así fue como logró que Salomón fuese proclamado rey en lugar de David. Por lo tanto, el rey David corona a Salomón como el sucesor en su reino. Era joven aún Salomón, era prácticamente un adolescente, pero sin embargo la situación era urgente, ya que Adonías quería apoderarse del trono. De esta manera dice la historia de que David mandó a poner a Salomón sobre su mula real. Acá vemos simbólicamente en esta ilustración a Salomón sobre la mula del rey, y todo el pueblo recibió la orden de aclamar a Salomón como el rey, el nuevo rey de Israel. Realmente increíble historia. Vemos entonces cómo muchas veces lo que el hombre organiza, lo que el hombre planea, lo que el hombre quiere hacer por sus propios planes, lamentablemente estas cosas no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice la historia que Adonías, viéndose descubierto ante la situación, huyó y se refugió en el altar de Dios. Vamos a ver acá una ilustración donde Adonías es descubierto en su rebelión y sale huyendo y escapa pensando de que Salomón va a matarlo por la rebelión, por querer quitarle el trono. Dice que fue y se asió, se tomó de los cuernos del altar, porque era costumbre que aquel que buscaba refugio, cuando veía que su vida estaba peligrando, ir al lugar santísimo y allí entrar y tomarse de los cuernos del altar, y de esta manera tratar de salvar su vida. Pero veremos más adelante que lamentablemente Adonías, que también era hijo de David, también termina muerto. Increíble. Vamos a ver las cosas que nos enseña la palabra, vamos a ver las consecuencias que trae esto. Acá lo he escrito para que vos lo veas. Las consecuencias son así: por nuestros pecados, en el caso del pecado de David, hasta nuestros seres amados se ponen en nuestra contra. 3 hijos muertos, ahora también con Adonías un 4.º hijo muerto, una hija violada y lamentablemente un amigo que fue fiel general del ejército de su padre, ahora también en contra de David. Obviamente estas cosas lamentablemente suceden cuando no llevamos una vida de acuerdo a lo que Dios manda. David sabía que se había equivocado mucho. Ahora Dios quería que Salomón se equivocase menos. Por lo tanto, David aconseja prudentemente a Salomón, una vez que le proclamó rey, guardar los mandamientos de la ley de Moisés. Vemos por lo tanto que las cosas que lamentablemente cometemos cuando pecamos, esto hace de que todos aquellos que nos rodean, sobre todo aquellos que son familiares nuestros, encuentren la violencia y en muchos casos la muerte. Así entra la violencia y la muerte en los hogares. Así entra la violencia y la muerte en las familias. Así como entró la violencia entre hermanos acá en este capítulo 1 de Reyes, así como nos cuenta la historia. Y también entró la muerte en una familia cuando es el padre o la madre los que tienen que traer verdad y justicia y la bendición de Dios dentro de su hogar. Hace unos días, conversando con mi esposa, hablábamos de esto, como claramente dice la palabra del Señor de que Dios es tan justo que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Es que sucede que cuando los padres pecan, cuando los padres hacen mal las cosas, cuando los padres lamentablemente cometen errores graves, lamentablemente los hijos pagan las consecuencias. Y cuando el hombre
el papá o la mamá, lamentablemente no tienen en cuenta a Dios en sus caminos y arremeten con furia, con odio, con envidia en contra de las demás personas, sin importarles las consecuencias, pecan no teniendo en cuenta de que tienen hijos y que los pecados que ellos cometen han de recaer como consecuencia en la vida de sus hijos. Yo conozco muchas personas que hacen esto. Conozco muchos hombres y mujeres que no temen a Dios, que engañan y mienten. Y conozco a muchos que tienen un corazón doble y que tienen hijos y que no piensan en las consecuencias. Creen de que estas cosas van a quedar así como ellos lo planearon. Creen de que el odio simplemente va a quedar olvidado para siempre, pero no es así. Amigo, amiga, vos que tenés hijos, cuando vos cometas algún pecado y no te arrepientas, lamentablemente tenemos un Dios justo que va a castigar el pecado y la injusticia y caerá sobre tus hijos, porque esa es la ley de Dios. Lo que vos hagas como maldad a los demás, cuando vos odias al otro, envidias al otro y destruís al otro, y si vos tenés hijos, tenedlo por cierto, de que todo lo que vos hiciste, también se lo harán a tus hijos. Cuidado con la vida que estás llevando delante de Dios. Cuidado con la vida que estás llevando delante del Señor. Porque Dios es un Dios justo y ha de castigar el pecado y la rebelión de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que Dios te bendiga, hermano querido. Espero que esto nos haga reflexionar y pidamos a Dios sabiduría para que sepamos manejarnos en su reino y en esta vida sabiamente. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo.